Bueno, estamos en la etapa final. Este miércoles y este jueves son los alegatos en el juicio por el crimen a Fernando Báez Sosa. Y nos acompaña Fernando Sicilia, abogado penalista. Gracias por venir. Buenas tardes. Gracias por la invitación nuevamente. Primero que nada, ¿en qué consiste esta etapa, la de los alegatos? Primero de la querella y luego de la defensa. Sí, esto básicamente lo que consiste es en hacer una valoración probatoria para lo que sea la teoría del caso de cada una de las partes. Es decir, vamos a suponer, la querella dice, bueno, este testigo declaró esto, lo ubicó acá, lo puso en este lugar, lo vio que pateó, etcétera, etcétera. Y va a poner cada una de las pruebas que jueguen a su favor para tratar de convencer al tribunal y encuadrarlo en una figura legal. Porque, digamos, tenemos la parte probatoria, que es la que ya pasó, y ahora va a ser la parte en la cual todas esas pruebas las van a tratar de meter en una figura legal, o dos o tres, y luego de ello van a pedir pena. Esa es la parte que compone un alegato. Lo que no se produjo en la etapa probatoria difícilmente pueda ser valorado por los jueces. O sea, y no debería ser valorado por los jueces. Yo no puedo aparecer con un papel diciendo un acto posterior, este testigo dijo en los diarios otra cosa. No, es lo que se valora en el juicio. Y en base a ello está la petición de la acusación privada y pública y luego la defensa. Y en base a eso el tribunal decidirá. Es ese resumen de lo que pasó en el juicio, que cada uno, como bien se diría, lleva agua para su molino. Es decir, que en la estancia de alegatos y sobre todo esperando la defensa, la parte de Tomei, podría aparecer esto que él quiso hacer desde un principio de un homicidio en situación de riña, que tiene una pena mucho menor. Sí, la riña, yo siempre vuelvo a decir, soy muy cauto en cuanto a las opiniones porque el juicio es súper dinámico y tiene la inmediación que es propia de quienes están adentro del debate y no de los que opinamos. Claro. Ahora bien, lo que es la riña es complejo de poder llevarlo para esa figura menor. Porque el medio es idóneo para darle muerte a Fernando. Son personas que patean una pelota a 50, 60 metros y no solo que lo hicieron una vez, lo hicieron en reiteradas oportunidades y rotándose. Por lo tanto, el medio idóneo, porque el homicidio en riña, dice que cuando el medio empleado no hubiese sido idóneo para causar la muerte. Y en este caso es donde entra a jugar el aspecto subjetivo del juez. Es decir, ya ahí tenemos, no quiero hacer algo difícil, es un elemento normativo de lo que es el tipo. El juez tiene que valorar si eso era idóneo o no era idóneo. Creo que todos coincidimos en que varias patadas a la cabeza es un elemento idóneo para causar la muerte, que podría causar la muerte. Por lo tanto, el homicidio... eso es preterintencional. El homicidio en riña tampoco se daría en este caso porque con la coautoría funcional ya directamente desaparece esto de que no se puede identificar a quién es aquel que dio el golpe fatal, quién asestó el golpe fatal. No importa eso. Cuando todos son autores, todos produjeron el resultado final y cada uno tuvo una división de roles en las cuales produjeron el deceso de Fernando. Eso no, lo que es la riña... O sea, la riña sería un enfrentamiento. Un enfrentamiento o una agresión. Lo importante de la riña era cuando no se podía identificar quién era aquel que había dado el golpe mortal, ¿no? Dice, bueno, este es el golpe, este es el balazo. Con la aparición de la coautoría funcional, que es una creación, obviamente, de la doctrina, no está en el código, eso desaparece. Dice, bueno, tuvieron un rol, pero lo que dijo un poco burlando en los lineamientos. Tuvieron un plan común, cada uno dividió sus roles. Yo puedo estar de acuerdo o no, si no, le estoy tratando de explicar. Cada uno cumplió su rol y lograron, y cada uno contribuyó al resultado de muerte a través de su rol. Por lo tanto, no importa si vos lo pateaste o vos le pegaste una piña o cuál fue la patada. Fuiste partícipe de... Exactamente, vos fuiste parte de ese plan común para darle muerte y vos contribuiste a la producción del resultado. Por lo tanto, el tema de la riña, que era que no se podía identificar, que cae por su propio peso con esto de la aparición de la coautoría funcional. Y además las cámaras de seguridad, digo... Lamentablemente para la familia de Fernando, que tuvo que ver una y otra vez esos videos, hay muchísimo material audiovisual de ese momento. Sí, es un caso bastante particular, porque lo que tiene de interesante, que a diferencia de todos los juicios orales que son hecho y prueba, es probar, lo que se trata de demostrar es si fue, si no fue, si estaba, si no estaba, y se elabora a través de presunciones. Acá el hecho está probado, está probado. Está probada la muerte de Fernando, está probado quiénes estuvieron alrededor del cuerpo de Fernando, y esta es una discusión técnica y dogmática, claro, que va a ser aburridísima quizás para los que escuchan y no son afines al derecho, pero va a ser una discusión dogmática, porque todas esas pruebas, como te decía, las van a tratar de meter en una figura legal. La acusación en un homicidio doblemente agravado y la defensa en estas figuras menores, incluso
lo que me parece a mí que sería lo más adecuado, que es un homicidio simple con dolo eventual y con un reparto de cada una de las tareas de quienes estaban. Digo, no puede tener la misma responsabilidad quien lo pateó a Fernando en la cabeza que quien lo estaba filmando. Dos cuestiones. Uno, ¿qué pena tiene el homicidio simple? El homicidio simple es de 8 a 25 años. De 8 a 25. Sí. Y lo otro, hasta ahora se vio que Tomei, al principio fueron en bloque, más allá de que 5 de los 8 hablaron. Él en esa instancia puede quitarle responsabilidad o sea, puede desglosar a los 8. Y está en un límite muy fino porque podría tener una contraposición de intereses encontrados, un prevaricato del abogado. Y si el tribunal advierte eso, lo tendría que apartar de la defensa. Si dice, él lo pateó, pero él no hizo nada, ahí deberían haber ya hecho esta partición de la defensa en forma anterior. Claro. Debe actuar en bloque por todos, porque si no, y se advierte. Y sería muy peligroso que el tribunal advierta eso porque eso conllevaría que se suspenda el juicio, se designe un nuevo defensor, 10 días tiene de continuidad el debate y lo más probable es que se nulifique este juicio. Claro. Es una tarea difícil y muy border para plantear una estrategia. De hecho, siempre llamó la atención eso. ¿Por qué uno defiende a los 8? Sí, es una decisión de los imputados. Siempre la defensa hay que recordar que es de los imputados, no de los abogados. Sí. Pero justamente para eso está la Fiscalía, que es guardián de la legalidad y la objetividad, y el tribunal, en todo caso, que tampoco se puede meter mucho en la defensa porque si no sería susceptible de ser recusado. Y los alegatos, usted decía, es muy técnico y quizás muy aburrido. ¿Cuánto puede llegar a durar cada alegato? En tiempo, en horas, minutos. Y en este juicio que está basado en la masificación a través de los medios, en la espectacularidad y lo rimbombante de las declaraciones, yo creo que va a durar bastante. Sobre todo en lo que es en los particulares damnificados y también incluso en la defensa, ¿no? Que lo hemos visto golpear una mesa y tratar de meter una nulidad por la ventana que ya había sido rechazada. Me parece que va a estar más, va a ser más largo, pero vuelvo a decirte, la prueba ya está sobre la mesa, los jueces ya vieron todo, escucharon a los testigos, percibieron por sus sentidos. Que yo lo quiera convencer que un testigo dijo algo que no dijo, por más que lo diga en el alegato, no es válido para el juez, para los jueces, ¿no? Que además, perdón, va a ser televisado, con lo cual quizás eso también, ¿no? Si bien no al tribunal, digo, lo que hagan los abogados, importa solamente lo que hacen dentro de los tribunales, pero también me parece que se juega en una parte importante con lo que pasa en la sociedad. Sí, la sociedad ya los condenó, o sea, básicamente, y está bien porque fue un crimen aberrante, pero no podemos dejarnos llevar por los impulsos de la sociedad. Emoción, claro. O sea, hay que separar. Yo veo a la madre de Fernando cuando dice que no puede ni donar los órganos. La parte de lo emocional, la parte mediática hay que separarla totalmente de la parte legal. Ya hemos caído en trampas en las cuales pedimos estas condenas ejemplificadoras y después para cada caso podemos abrir una puerta bastante peligrosa para que el derecho penal intente solucionar todos los conflictos sociales que esto es un conflicto social, no es un tema del derecho penal. Lo vimos anteayer en San Pedro, la semana anterior en otro lugar de la provincia de Buenos Aires. Lo hemos visto por todos lados. Vuelvo al tema que siempre se habla, por un lado burlando, o la querella habla, como decías, que fueron todos. Tomei no va a poder desglosarlo por lo que acaba de explicar, pero sí puede el tribunal dar sanciones distintas. Exactamente, claro, el tribunal justamente para eso está. La Fiscalía y la querella piden, la defensa pide y el tribunal es el árbitro supuestamente imparcial por el cual decide. Incluso puedes decir de oficio, yo la otra vez lo explicaba, decía, esto es muy sencillo, quizás todos los rugbyers cuando hablan de pacto de silencio pueden estar callados todo el debate porque es su derecho constitucional. El abogado solamente decir, son inocentes, no han podido acreditar la materialidad del hecho ni la autoría y participación. Con eso el tribunal tiene que decidir. Y el tribunal puede decir no conforme a lo que dice la Fiscalía. Porque acá lo que yo vengo escuchando es tengo acreditado. Bueno, entonces no existiríamos los defensores ni los tribunales. Porque si está todo acreditado en base a lo que dicen solamente de la acusación, cerramos los tribunales directamente. Claro, sí, ¿no? sí. Pero puede decir, exacto, puede decidir el tribunal tiene que decidir conforme a derecho. Dentro de las peticiones, no puede condenar lo que sí no puede condenar, esa más, pero en este caso es perpetuo lo que van a pedir, así que ese es el límite que tiene. Después, siempre que sea en favor del imputado, puede decidir lo que quiera. Y después también está la posibilidad de apelación. Sí, por supuesto. O sea, si esto no es perpetuo para los 8, va a recurrir la acusación. Y luego con la condena, sea cual sea la condena, va a recurrir la defensa, así que seguramente tendremos una etapa recursiva de ambos bandos, digamos.
¿Y en qué etapas consiste? ¿Es una etapa, dos de recusación? ¿Hasta cuándo se deja firme la sentencia? No, la sentencia, tenemos un fallo de la Corte que se llama Lariaga, que es cuando se rechaza la queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Sí? Sigue la etapa de recursión. Esto es así. Ahora viene lo que tiene que conformar el derecho al doble conforme, que está en la Constitución y en los tratados interamericanos. Es decir, hay que ir al Tribunal de Casación. ¿Cómo funciona esto? Cuando salga el veredicto y sentencia están los fundamentos. Vos te agravés a esos fundamentos, tenés 7 días para decir voy a recurrir en casación. Y luego tenés 13 días más para interponer ese recurso de casación. El Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, si vos lo pedís, te puede llamar a audiencia, que seguramente va a pasar, y va a definir. Va a decir si confirma, si modifica la calificación legal o si absuelve, va a tomar una decisión. Y en base a eso puede seguir, ya empiezan los recursos llamados extraordinarios. Inaplicabilidad de la ley ante la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires y después extraordinario federal ante la Corte Federal. Pero esos son muy acotados. Pero si el Tribunal de Casación dice, no, está bien la condena, ¿listo, termina ahí o puede volver a...? No, sigue la etapa recursiva porque uno siempre pone arbitrariedad, cuestión federal, etc. Y puede abrir el recurso a la Corte diciendo, no, esto es arbitrario. Muchos casos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación han sido abiertos y han tenido que modificar en Provincia de Buenos Aires, sobre todo los fallos. Digo que no digo que este sea el caso, pero puede pasar. Podría pasar, siempre en el terreno de la especulación. Es decir, el juicio, hay un veredicto, hay una sentencia, en principio sería el 31 de enero, pero igualmente después todavía tienen pasos, sobre todo pensando en los acusados, en bajar un poco o mejorar su situación procesal. Sí, sobre todo la mejor etapa que tienen es esta de casación. Esa es la etapa de casación donde por un fallo de la Corte tienen que revisar todo lo que sea revisable, excepto esto que yo te dije, la inmediación, lo que percibieron los jueces por sus sentidos, de lo que es la credibilidad o no de los testigos que pasaron y las preguntas que realizaron las partes. Eso no se puede revisar. En estos juicios ahora, si son filmados, si tienen ganas, pudieran verlo, pero generalmente no se fijan. Esa es la etapa, creo que la etapa clave es la de casación. ¿Cuál es el problema que puede haber en casación? Es que digan, no, estos 8 imputados estuvieron en estado de indefensión. ¿Por qué? Porque no presentaron teoría del caso. De hecho, cuando salió al principio dijeron, no tengo teoría del caso. E incluso burlando dijo, la defensa dijo que no tiene teoría del caso. Eso tranquilamente podría entenderse como... ¿Pero qué sería no tener teoría del caso? Una teoría del caso, podés tener una teoría del caso activa para vos acreditar la inocencia de tus clientes, o una pasiva diciendo, la parte acusadora no va a poder demostrar la culpabilidad de mis clientes. Es una defensa totalmente pasiva. En este caso, se dieron varias circunstancias por las cuales dijo que como no entendía la acusación y se habían explicado bien los papeles de cada uno de los imputados, él no tenía una teoría del caso y no sabía cómo defenderlo. Cosa que después con los hechos, lo que te pide el tribunal, lo que te pide la justicia, no es una nulidad porque sí. Te dice, bueno, vos te pudiste defender porque presentaste tus peritos, presentaste tus testigos, entonces... Es un eufemismo decir que no tenías teoría del caso. No es la realidad. ¿Fue una estrategia? Sí, yo lo que veo es que lo que discutimos con todos los abogados, más allá de lo que es la cuestión legal, todo, porque esto es la maravilla de las ciencias sociales. No es una ciencia exacta en la cual 1 más 1 es 2. Acá hay muchas interpretaciones. De hecho, hay colegas que dicen que es perpetua, hay colegas que dicen que la calificación es menor, mi opinión. En este caso, básicamente lo que a mí más me preocupa es el tema de la indefensión y de que digan, no tuvo una buena defensa, no se pudieron defender adecuadamente. ¿Pero eso no sería lo que sucedió antes y ya la rechazaron? No, porque lo que podría pasar es que el mismo tribunal, el Tribunal de Casación, diga, no está bien lo que hizo el abogado de defender a los 8. Realmente esto no tiene una estructura. Eso es lo que vuelvo a decir. Pero los imputados no estarían conformes con... O sea, deberían estar conformes, porque si no ya los hubiesen revocado, alguno hubiese dicho quiero al defensor oficial y quiero apartarme de esta defensa. Pero bueno, muchas veces es el abogado el que convence, el que sabe llevar adelante la situación. Lo hemos discutido en varios ámbitos y quizás no hubiese sido lo mejor esto, pero yo creo que todo es ganancia para Tomei. Todo es ganancia. Uno que se lleva absuelto o uno que se lleva con una calificación menor es ganancia. Yo creo que apostó por eso también. O sea, ganancia respecto, o sea, del caso, digamos. O sea, ¿están los 8 con la pena máxima o con que alguno saque un poco menos ya se tiene que dar por conforme? Claro, exactamente. Llegan los 8 requeridos por homicidio doblemente agravado, perpetua.
Vamos a ponerle que el que filma queda absuelto, los dos que hacían el cerco humano, participación secundaria, que es de 10 a 15 años, y los 4 coautores o 5 coautores con perpetua. Tenés chicos que pueden salir que ya sí van a tener derecho a condicional, uno que se va absuelto. Pues ya tiene 3 años. Claro. Otros que ya a los 7 años, 6 y 8 ya puede pedir vamos a ponerlo con una condena a 10 años, puede pedir la libertad condicional. Le faltarían 3 años y 8 meses para pedir la libertad condicional. Todo es ganancia. Vas totalmente perdedor y lo que te lleves es ganancia. Sí, y también me parece importante remarcar esto porque, de hecho, muchas marchas al 18 de enero se escuchaba justicia es perpetua y guarda porque quizás el tribunal no da perpetua a los 8. Y esto es una posibilidad y me parece que es interesante plantearlo también para que la sociedad entienda también cómo funciona un tribunal, cuál es el funcionamiento de un juicio. Sí, básicamente la sociedad se deja ganar por la emocionalidad. Lo que veo siempre sentado en el banquillo son los jueces que absuelven y dan libertades, nunca los jueces que condenan erróneamente, que tienen a una persona presa 5 años. Esos jueces nunca van al tribunal del jurado de enjuiciamiento. Los jueces que dan una pena menor del clamor social, sí. Pero cuidado, porque a mí muchos de los clientes que yo tengo, sus hijos supuestamente no son delincuentes. Y los ves y piden pena de muerte para cierto tipo de delitos pensando que hay 3 delitos en el Código Penal. Y no es así, hay que tener mucho cuidado. Y los jueces están para impartir justicia, no es lo que quiere la sociedad. Si tenemos, la sociedad lo que puede reclamar es una modificación legislativa. Cuando tengamos una modificación legislativa, todos nos vamos a manejar con reglas conocidas. Y toda la gente se va a poder motivar o no en esa norma. Eso se llama principio de culpabilidad, derecho penal de acto y no de autor. Y ahí con reglas claras quizás todos nos podamos manejar. Pero no podemos tener condenas con las leyes que hay, ¿no? Por lo que pide la sociedad. Por ejemplo, parece que con la coautoría funcional o lo que piden con lo de Báez Sosa, el artículo 47 del Código Penal está derogado, que es que aquellos partícipes responden por el plan original. Si el plan original era ir a golpearlo a Fernando y no darle muerte, ese artículo sigue vigente. Pero la gente se olvida de que eso sigue vigente. Entonces, si a 2 personas los condena, a los que hacían el cerco, porque la idea el plan original era lastimarlo, lesionarlo, lesiones graves, lesiones gravísimas, ese era el plan original. Ellos no tuvieron dominio funcional del hecho, pues ellos no estuvieron cerca del cuerpo ni asestaron golpes. Y ese artículo está en el código, pareciera que no. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que se pide y cómo se juzga y los fallos que hay. También, como decías, es una ciencia social y no está, también hay una parte de interpretación por parte de los jueces que son seres humanos, ¿no? Entonces también no es que 2 más 2 es 4 siempre en la justicia. No, porque aparte para eso está el doble conforme, para eso están las cámaras, para eso está la alzada, para eso están los jueces, para eso están las etapas de revisión. Porque no todo el mundo tiene la bola mágica. Tenemos un juez de garantías, tenemos 3 jueces de tribunal oral, 3 jueces de casación. Y bueno, después los recursos extraordinarios, que ni los cuento porque esos siempre generalmente son declarados inadmisibles. Pero vos tenés 7, fíjate qué diversidad de interpretaciones puede haber de amplitud, que hay 7 jueces que van a opinar sobre este juicio, sobre este tema. Cuando hay un accidente de tránsito, el alcohol suele ser un agravante. En este caso, digo porque lo han mencionado mucho los 5 o 2 o 3 de los 5 que hablaron. Mencionándolo, ¿buscan demostrar que no sabían lo que hacían? No, porque el Código argentino, para decirte, está dentro del 34, hay 2 estados. Hay un estado de alteración morbosa de las facultades cuando alguien ya trae algo patológico, que sea psiquiátrico, una enfermedad psiquiátrica, o un estado de inconsciencia absoluta. Evidentemente, viendo los videos, no estaban en ningún estado de inconsciencia absoluta. Y el estado crepuscular no existe como atenuante dentro del Código, y sobre todo en las condenas de perpetua. Porque ahí no se valoran atenuantes y agravantes por un tema formal, pero eso es blanco o negro. Claro, no o inconsciente, o sea, no es que estaba mareado y se cuenta. No, yo lo que creo es que van a tratar de llevarlo también para el tema. Digo, su cauce va a ser, bueno, sí, le pegamos a todos Zárate. De hecho, los han traído al juicio. Sí. Y ¿usted falleció o no? ¿Juan falleció o no? ¿Usted falleció o no? Bueno, le pegamos a 20 personas. Estábamos alcoholizados, nunca nos representamos el resultado, nunca pensamos que le íbamos a dar muerte. Pero perdón, yo estuve en Zárate y han dejado a chicos realmente muy graves heridos. Claro. Si no llegaron a matar en Zárate, te decían, fue de milagro, porque han dejado a un chico en silla de ruedas. Bueno, esas son lesiones gravísimas, que es de 3 a 10 años. ¿Qué pasó con esa causa? ¿Qué pasó con las causas anteriores, la sumatoria de esas causas?
Es la gran pregunta que se hace Zárate. Porque uno es secreto. Y es ahí donde nos tenemos que empezar a hablar de el amigo del intendente, el secreto, y esas cosas que pasan sobre todo en el ámbito de provincia de Buenos Aires, que están puestos muchos jueces y fiscales por amiguismo más que por concurso, ¿no? Bueno, entonces, miércoles, jueves, alegatos, y el 31 se llega, dan los tiempos para el 31, o sea, la sentencia, la lectura de la sentencia. Sí, porque son 5 días, habían esperado, o sea, para el fin de semana, porque alguien tiene que escribirla la sentencia. Claro. Y, por ejemplo, en Nación, lo que tenemos acá en Capital es una lectura anticipada de veredicto y luego salen los fundamentos. Acá no, en provincia tiene que salir veredicto y sentencia todo junto con los fundamentos, y son esos 5 días que tienen de ventana para que las partes lo conozcan. Gracias, Fernando Sicilia. No, por favor. Gracias a ustedes.